Después de que mi abuelo millonario muriera y me dejara todo, mi exesposa infiel, que se fue con un nuevo amante, decidió demandarme por el dinero. Cuando entré en la sala del tribunal, mi exesposa puso los ojos en blanco, pero el juez se paralizó. «Espere. Los cargos son contra usted», dijo. Nunca supieron quién era yo realmente. La mañana en que Vivien me entregó los papeles del divorcio, llevaba los pendientes que le compré para nuestro 10º aniversario. Los dejó sobre la encimera de la cocina en Chestnut Hill como la cuenta de un restaurante, eficiente, final, sin lugar a discusión. Su abogado ya había sido contratado. Las cajas ya estaban hechas y Prescott Arlo, su entrenador personal convertido en obsesión personal, aparentemente ya esperaba en el coche fuera. No lloré. No rogué. Tenía 43 años, era fiscal federal del Distrito Este de Pensilvania y había pasado la mayor parte de 2 décadas convenciendo a jurados de creer cosas que no querían creer. Así que miré esos papeles, miré a mi esposa de 11 años y dije 3 palabras: ¿estás segura? Ella se rió, de verdad se rió, como si la pregunta misma fuera el remate de un chiste que llevaba meses esperando contar. Garrison, dijo, cogiendo sus llaves, nunca he estado más segura de nada en mi vida. Se equivocaba en eso. Resultó que se equivocaba en muchas cosas, pero no lo descubrió hasta que estuvo sentada en una sala de tribunal en el centro de Filadelfia, viendo cómo el color desaparecía del rostro de su abogado mientras un juez federal leía cargos que nunca vio venir. Cargos que no eran contra mí en absoluto. Pero me estoy adelantando. Es una costumbre de los tribunales que he pasado 20 años intentando quitarme. Permítanme empezar desde el principio. Antes de comenzar, suscríbanse si son nuevos aquí. Luego, dejen un comentario y díganme desde dónde están viendo. Ahora, entremos en la historia de hoy. Mi nombre es Garrison Wyatt. Crecí en Kensington, Filadelfia. No la versión pulida que la gente imagina cuando piensa en Pensilvania, sino la versión real. La versión con cercas de alambre y tiendas de esquina y hombres que trabajaban hasta que sus espaldas se rendían y luego trabajaban un poco más. Mi padre, Raymond Wyatt, condujo un autobús urbano durante 31 años. Mi madre, Darlene, limpiaba oficinas en el distrito financiero todas las noches de 11 a 7, luego volvía a casa y nos preparaba el desayuno antes de que fuéramos a la escuela. No éramos pobres de la manera en que la gente habla de la pobreza en la televisión. Éramos pobres de la manera silenciosa, esa en la que siempre hay comida pero nunca suficiente. Donde la calefacción funciona la mayoría de los inviernos, donde aprendes muy pronto que la dignidad es algo que tienes que fabricar con lo que esté disponible. Se me daba bien la escuela porque la escuela era gratis y porque los libros no cuestan nada en la biblioteca de la avenida Allegheny. Fui lo suficientemente bueno como para conseguir una beca para Temple, lo suficientemente bueno después para entrar en la Facultad de Derecho de Penn y lo suficientemente terco como para rechazar 3 veces el salario en un bufete privado porque quería meter en la cárcel a la gente que merecía estar allí. Esa terquedad me costó mucho a lo largo de los años. También me salvó. Conocí a Vivien Darrow en un evento para recaudar fondos en Old City, el tipo de evento donde la gente bebe vino caro y habla de causas que no recordarán por la mañana. Ella era diseñadora de interiores con una lista de clientes que parecía un quién es quién del dinero de la alta sociedad. Era hermosa de esa manera natural que requiere una cantidad significativa de esfuerzo y tenía una risa que podía llenar una habitación. Ella pensaba que los fiscales eran románticos en aquellos primeros días. Dijo que le encantaba que yo luchara por la gente que no podía luchar por sí misma. 11 años después, me dijo que era aburrido. Supongo que ambas cosas pueden ser ciertas. El matrimonio se había estado desmoronando durante unos 2 años antes de que me entregara esos papeles, aunque no lo vi mientras sucedía. Eso es lo que pasa cuando trabajas 60 horas a la semana en casos federales. Llegas a una casa, no a un matrimonio. Vivien había intentado decírmelo de la manera en que la gente intenta decirte las cosas cuando ya han decidido que la conversación no cambiará nada. Decía que se sentía sola. Yo decía que lo entendía. Decía que quería más. Yo decía que las cosas se calmarían. Nunca se calmaron. Prescott Arlo entró en escena unos 18 meses antes del divorcio. Entrenaba a Vivien 3 mañanas a la semana en un gimnasio en Rittenhouse Square. Tenía 36 años,
7 años menos que Vivien, con un tipo particular de confianza que proviene de no haber tenido nunca un plan que fracasara porque nunca había tenido un plan que requiriera más que encanto. Conducía un Porsche de alquiler y publicaba citas motivacionales en Instagram a las 6 de la mañana. Vivien empezó a llegar a casa de esas sesiones cada vez más tarde. Lo sabía. Lo sabía de la manera en que sabes cosas sobre las que no estás listo para actuar, los extractos de la tarjeta de crédito, el fin de semana que dijo que visitaba a su amiga de la universidad Naomi en Wilmington. Excepto que Naomi había llamado al teléfono de casa buscando a Vivien la primera vez que afirmó estar allí, el perfume que no era suyo. Recopilé estos detalles de la misma manera que recopilo pruebas en casos federales, sistemáticamente, en silencio, sin mostrar mis cartas hasta que fuera el momento adecuado. El momento en este caso fueron los propios procedimientos de divorcio. Pero antes de que llegara ese momento, sucedió algo más. Algo que cambió todos los cálculos que Vivien había hecho sobre dejarme. Mi abuelo murió. Theodore Guyatt no era un hombre que la gente esperara que fuera rico. Había pasado 40 años dirigiendo un negocio de suministros de fontanería desde un almacén en Port Richmond, el tipo de barrio que huele al río Delaware en verano y aceite de máquina viejo durante todo el año. Condujo el mismo Buick durante 16 años. Llevaba su almuerzo en una bolsa de papel todos los días de su vida laboral. Usaba las mismas 3 camisas en un horario rotativo. Era el tipo de hombre que inspeccionaba los recibos con la misma seriedad que otros hombres reservan para los documentos legales. Lo que nadie sabía, lo que ni siquiera mi padre supo hasta que se leyó el testamento, fue que Theodore Guyatt había estado comprando bienes raíces en Filadelfia en silencio desde 1971. Propiedades comerciales en su mayoría, un almacén en Fistone que había comprado por casi nada y que conservó a través de 3 ciclos económicos diferentes, una franja de escaparates de uso mixto en la avenida Passyunk. Un aparcamiento en Fairmount que se asentaba en un terreno que alguien finalmente decidió que era muy valioso. Nunca había mencionado nada de eso, nunca había hablado de dinero en absoluto, en realidad, excepto para decir que el secreto para tenerlo era no gastarlo nunca en cosas que no necesitabas. Cuando murió de un ataque al corazón en febrero, en silencio y solo en la casa de Maffer donde había vivido desde 1968, el patrimonio valía $4.2 millones. Me lo dejó a mí. No a mi padre, que tenía sus propios sentimientos al respecto. No a mi tío Terence, que le había pedido dinero prestado a Theodore 3 veces distintas y nunca le devolvió un céntimo. A mí, Garrison Raymond Guyatt, nombrado específicamente en un testamento que había sido redactado, revisado y notariado con la precisión de un hombre que había pasado décadas pensando exactamente en este momento. Había una carta incluida con el testamento. La letra de Theodore era pequeña y cuidadosa, la letra de un hombre que nunca desperdiciaba nada, incluida la tinta. Garrison, comenzaba, eres el único que alguna vez me preguntó cómo construí el negocio en lugar de solo pedirme dinero de él. Esa pregunta vale más de lo que crees. No dejes que nadie te quite lo que te estoy dando. Y no te sientas culpable por los que creen que se lo merecen. Merecer no es lo mismo que ganar. Leí esa carta sentado en la cocina de mi abuelo en Maffer, rodeado de 60 años de vida ordinaria acumulada, la misma mesa de cocina donde me enseñó a jugar al ajedrez, la misma cafetera que había usado desde principios de los 90, las mismas cortinas que mi abuela había colgado antes de morir. La leí 3 veces y luego la doblé y la puse en el bolsillo de mi chaqueta. Llamé a mi abogado, Daniel Rohr, desde el aparcamiento de la funeraria. Necesito hablar contigo sobre protección de activos, dije. Los procedimientos de divorcio todavía están pendientes. ¿Hay algo de lo que deba preocuparme? Daniel guardó silencio durante exactamente el tipo de pausa que hacen los abogados cuando están a punto de decir algo complicado. ¿Cuándo murió, Garrison? Esta mañana. ¿Y cuándo se presentaron los papeles del divorcio? Hace 8 semanas. Otra pausa. Ven a la oficina mañana. Tráelo todo. Vivien se enteró de la herencia por Terence. Mi tío aparentemente esperaba recibir algo del patrimonio de Theodore, y cuando se leyó el testamento y su nombre no estaba en él, hizo lo que Terence siempre hacía cuando el mundo no lograba acomodar sus expectativas, hizo llamadas telefónicas. Se puso en contacto con Vivien directamente, lo que me dijo todo lo que necesitaba saber sobre la relación entre mi tío y mi futura exesposa.
Estaba en el tribunal argumentando un caso de fraude electrónico cuando mi teléfono se iluminó con el número de Vivien por sexta vez en 2 horas. No contesté. Cuando la sesión se interrumpió para el almuerzo, llamé a Daniel en su lugar. Llamó a su abogado esta mañana, me dijo Daniel. Están modificando la petición. Quieren incluir la herencia como un activo matrimonial sujeto a distribución equitativa. Me senté en el pasillo fuera de la sala 5A del Tribunal Federal en Marquette Street y respiré lentamente. ¿Con qué fundamentos? Argumentan que ocultaste la existencia de la herencia durante la revelación de pruebas, que sabías sobre el valor del patrimonio antes de que Theodore muriera y no lo revelaste. Él estaba vivo cuando se cerró la revelación de pruebas. Lo sé. Eso es exactamente lo que vamos a decirles. Pero aquí es donde las cosas se complicaron y donde necesito explicar algo sobre Vivien, algo que no había entendido completamente hasta que la herencia aterrizó en medio de nuestro divorcio como una granada. Vivien no era una mujer estúpida. Era, de hecho, extremadamente inteligente de la manera particular de las personas que entienden las dinámicas sociales y el apalancamiento financiero mejor que casi cualquier otra cosa. No había decidido simplemente ir a por la herencia porque eran $4.2 millones. Había decidido ir a por ella porque había pasado 11 años viéndome tomar decisiones cautelosas, cuidadosas y metódicas. Y había llegado a la conclusión de que yo haría lo que siempre hacía, construir un caso lentamente, presentarlo lógicamente y confiar en el proceso. Nunca me había visto enfadado. Nunca me había visto dispuesto a quemar algo hasta los cimientos. Ese fue su error de cálculo fundamental. El descubrimiento de lo que Vivien y Prescott habían estado haciendo realmente durante esos 18 meses me llevó unas 3 semanas de investigación cuidadosa. Trabajando en ello por las noches después de las visitas de mi padre y las llamadas con Daniel y la carga de casos federales en curso que nunca se detiene por desastres personales. Esto es lo que encontré. Prescott Arlo no era un entrenador personal. Es decir, técnicamente era un entrenador personal certificado de la misma manera que un hombre con una licencia de bienes raíces es técnicamente un agente inmobiliario, incluso si no ha vendido una casa en 4 años. Su negocio real, si se le puede llamar así, era presentar a mujeres casadas y ricas oportunidades de inversión que no existían. Había hecho esto en 3 ciudades anteriores, Charlotte, Nashville y Scottsdale, con mujeres que conoció en gimnasios, siempre en las instalaciones de más alta gama, siempre apuntando a las que tenían dinero adyacente a ellas a través de maridos, familia o herencia. Cultivaba una relación durante meses, establecía confianza, establecía intimidad y luego, en el momento adecuado, presentaba una oportunidad de inversión que requería una acción inmediata y un capital significativo. En Charlotte, una mujer llamada Beverly había perdido $200,000 antes de que su marido descubriera lo que estaba sucediendo. La demanda civil se resolvió discretamente. Prescott se mudó. En Nashville, una propietaria de una clínica dental llamada Lorraine había transferido $160,000 a una LLC que se disolvió 6 meses después de que Prescott se fuera de la ciudad. Su abogado presentó una queja ante la División de Valores del Estado. No resultó en nada porque Prescott ya se había mudado. En Scottsdale, se había vuelto más complicado. Una mujer cuyo nombre no usaré aquí casi había perdido su casa. Su marido, que resultó ser un agente retirado de la DEA, había hecho exactamente lo que yo estaba haciendo ahora: investigación, documentación, construir un expediente. Pero Prescott se había enterado y se fue antes de que el marido tuviera suficiente para llevarlo a alguien oficial. Encontré todo esto haciendo lo que hacen los fiscales. Llamé a gente. Hice preguntas. Seguí el rastro del papel. Localicé al marido de Beverly a través de una asociación profesional. Tuve una larga conversación con una mujer en Nashville que estaba dispuesta a hablar si su nombre se mantenía fuera de ello. Y me conecté con el exagente de la DEA en Scottsdale a través de un contacto mutuo en la oficina local del FBI. Luego le llevé todo a un colega de la División de Delitos Financieros. Vivien no sabía nada de esto. Estaba en proceso de creer que se había enamorado de un hombre que iba a cuidar muy bien de ella, especialmente una vez que su divorcio finalizara y tuviera acceso a una parte de $4.2 millones. No tenía idea de que el hombre con el que estaba planeando su futuro había estado haciendo esto durante toda su relación con él. No tenía idea de que el fondo de inversión que él le había mencionado,
del que iba a mostrarle los detalles una vez que tuviera algo de liquidez, era el mismo vehículo que había utilizado en otras 3 ciudades. Sentí algo complicado cuando entendí esto. No satisfacción, todavía no. Algo más cercano al duelo, en realidad, porque independientemente de lo que Vivien le hubiera hecho a nuestro matrimonio, también era víctima de algo que no estaba equipada para ver. Y sé cómo es eso. Me he sentado frente a víctimas toda mi carrera. Conozco la mirada particular en el rostro de alguien cuando el mundo en el que creían vivir resulta ser algo completamente diferente. Pero también tenía un trabajo que hacer. La fecha del juicio se fijó para un jueves de abril. El edificio del Tribunal de Familia en Filbert Street estaba haciendo lo que los edificios de los tribunales de Filadelfia hacen en primavera, esforzándose al máximo contra el agotamiento acumulado de demasiados casos y no suficientes recursos. Daniel y yo llegamos a las 8:45 de la mañana. Llevaba el traje que uso para los alegatos finales, el de color carbón que mi padre me había ayudado a elegir cuando me nombraron abogado litigante principal, porque algunos momentos merecen el vestuario adecuado. Vivien y su abogado, un hombre llamado Bradford Ellison, que tenía reputación de ser agresivo en la revelación de pruebas y una barbilla que parecía diseñada por un comité, ya estaban en el pasillo. Prescott estaba con ella, lo cual había esperado. Llevaba lo que solo puedo describir como ropa casual de tribunal, un blazer, vaqueros oscuros, el tipo de presentación natural que requiere un esfuerzo muy cuidadoso. Tenía una mano en la parte baja de la espalda de Vivien. Vivien me vio primero. La vi decirle algo a Ellison, algo rápido y de reojo, y luego me miró de nuevo e hizo algo que recordaré por el resto de mi vida. Puso los ojos en blanco. No un sutil movimiento de ojos, sino uno completamente teatral y despectivo, del tipo que se realiza para una audiencia con la intención de señalar a todos los presentes que la persona a la que estás mirando simplemente no merece la seria consideración de tu atención. Sostuve su mirada por un momento, luego asentí cortésmente, de la manera en que asiento al abogado contrario en un tribunal federal, y pasé junto a ella hacia la puerta de la sala. Lo que ella no sabía era que, sentadas en la galería detrás de la barra, vestidas de civil, había 2 personas, una mujer llamada agente Carla Ditt de la Unidad de Delitos Financieros del FBI y un hombre llamado agente especial Terence Sobey de la División de Cumplimiento de la Comisión de Bolsa y Valores. Estaban allí como observadores. No estaban allí como parte de los procedimientos del Tribunal de Familia. Estaban allí porque 3 semanas antes, yo había entrado en la oficina del FBI en Arch Street con un documento de 47 páginas y había dicho, creo que tienen un caso federal de fraude de valores, y puedo ayudarles a construirlo. La audiencia en el Tribunal de Familia comenzó a las 9:30. Ellison expuso la posición de Vivien con la confianza practicada de un hombre que había hecho esto muchas veces. La herencia, argumentó, constituía un activo matrimonial porque yo había poseído conocimiento implícito de su valor durante el matrimonio. Las propiedades inmobiliarias de mi abuelo eran de dominio público. Una esposa diligente, según el argumento, podría haber esperado razonablemente beneficiarse de esos activos. Además, y esta era la parte que Ellison claramente consideraba su punto más fuerte, había dudas sobre el momento de las revelaciones de pruebas. El juez, el honorable Richard Asante, tenía 61 años y la paciencia de un hombre que había oído todas las variaciones de cada argumento 2 veces. Llevaba 19 años en el cargo. Tenía fama de interrumpir a la gente que le hacía perder el tiempo, pero yo había comparecido ante él 2 veces en casos que se habían extendido a la jurisdicción del Tribunal de Familia, y sabía que también tenía fama de prestar mucha atención cuando alguien decía algo que merecía atención. Daniel argumentó nuestra posición con calma y precisión. La herencia no había existido como un activo realizado durante el matrimonio. Theodore Wyatt había estado vivo hasta febrero. Los activos eran propiedad descubierta según la ley de Pensilvania, no propiedad matrimonial, porque la herencia ocurrió después de la fecha de separación. El abogado de Vivien no había presentado ninguna prueba creíble de ocultación. Ellison volvió con el argumento del conocimiento implícito de nuevo, esta vez más fuerte. Dijo, y estoy parafraseando aquí, que resultaba difícil de creer que un hombre de mi sofisticación y formación profesional no tuviera conocimiento de las sustanciales propiedades de su abuelo. El juez Asante lo miró por encima de sus gafas. Señor Ellison, ¿está usted alegando fraude? Estamos alegando una falta de revelación que alcanza el nivel de... Le hice una pregunta específica. Ellison se recalibró.
Estamos alegando que el señor Wyatt poseía información material para el patrimonio matrimonial y eligió no compartir esa información durante la revelación de pruebas. Eso suena a fraude. Suena a un patrón de ocultación, su señoría. El juez Asante escribió algo en su bloc de notas. Lo hizo con la deliberación de un hombre que quería que todos se dieran cuenta de que estaba escribiendo algo. Luego me miró directamente, algo que los jueces a veces hacen cuando están a punto de hacer una pregunta cuya respuesta ya conocen. Señor Wyatt, dijo, ¿usted es fiscal federal? Sí, su señoría. ¿Está familiarizado con el Estatuto de Fraude Implícito de Pensilvania en lo que respecta a los procedimientos matrimoniales? Lo estoy, su señoría. Y en su opinión profesional, ¿la teoría del demandante sobre el patrimonio de su abuelo constituye fraude implícito según ese estatuto? Pude sentir que Ellison quería objetar. No lo hizo porque no se interrumpe a un juez que hace una pregunta. No, su señoría, dije, y creo que el abogado del demandante lo sabe. Lo que sucedió a continuación no fue algo que yo hubiera arreglado, y no fue algo que formara parte de los procedimientos del Tribunal de Familia, pero fue algo que yo sabía que iba a ocurrir porque había hecho ciertas llamadas telefónicas 2 días antes y me habían dicho, en el lenguaje cuidadoso de las fuerzas del orden federales, que el momento podría coincidir con la audiencia. La puerta de la sala del tribunal se abrió. La agente Dit entró, ya no de civil, ahora mostrando sus credenciales. A su lado estaba el agente Ovie. Pasaron la barra, pasaron los asientos de la galería, pasaron el lugar donde Vivien estaba sentada con la mano de Prescott en su brazo, y se acercaron a la mesa del acusado. La mesa del acusado en este caso no era la mía. La agente Dit se dirigió al juez Asante. Su señoría, pido disculpas por la interrupción. Mi nombre es agente especial Carla Dit, Oficina Federal de Investigación. Tenemos una orden de arresto federal para un tal Prescott Arlo. Miró a Prescott directamente. Por fraude de valores, fraude electrónico y conspiración para cometer fraude en violación del título 18 del Código de los Estados Unidos. El silencio en esa sala duró aproximadamente 3 segundos. Luego, no hubo silencio en absoluto. Vivien emitió un sonido que no puedo describir con precisión, algo entre una pregunta y un jadeo. Se giró para mirar a Prescott, que se había quedado completamente quieto con la quietud particular de alguien que calcula si hay alguna versión de los próximos 60 segundos que funcione a su favor. Ellison empujó su silla hacia atrás de la mesa. El juez Asante dejó su bolígrafo. Y Prescott Arlo, que había pasado 18 meses convenciendo a mi esposa de que él era el futuro que ella merecía, miró a los 2 agentes federales que estaban frente a él y dijo, creo que ha habido un malentendido. No había habido ningún malentendido. Los cargos eran extensos. 3 cargos distintos de fraude de valores en 4 estados. 2 cargos de fraude electrónico relacionados con la transferencia de fondos por parte de víctimas en Charlotte y Nashville. Un cargo de conspiración que involucraba a un asociado en Scottsdale que había servido como administrador de las LLC Fantasma. El monto total defraudado entre todas las víctimas superaba los $800,000. Vivien no fue acusada de nada. Quiero ser claro sobre eso porque creo que es importante. Ella fue una víctima, incluso si aún no lo entendía. El dinero que había transferido al vehículo de inversión que Prescott le había mostrado, $47,000 de una cuenta que sus padres habían abierto para ella, ahora era prueba. Con el tiempo recuperaría la mayor parte, pero no obtendría nada del patrimonio de Theodore Wyatt. El juez Asante suspendió la audiencia durante 30 minutos mientras se procesaba el arresto. Cuando nos reunimos de nuevo, Ellison solicitó un aplazamiento. El juez Asante lo denegó. Falló desde el estrado, rápidamente y sin ceremonias, que la herencia constituía propiedad descubierta según la ley de Pensilvania, que no había pruebas creíbles de ocultación o fraude implícito, y que la petición enmendada del demandante quedaba desestimada. Miró la mesa de Vivien mientras lo decía. Ellison se había arreglado la chaqueta y estaba tomando notas. Vivien miraba fijamente la mesa frente a ella, el lugar donde la mano de Prescott había estado descansando sobre su brazo 20 minutos antes. El juez Asante dijo, en el tono seco particular que reservaba para los momentos que quería que la gente recordara, el tribunal observa que el demandado, el señor Wyatt, parece haber sido bastante más comunicativo con información material de lo que la parte contraria había anticipado.
lo dijo exactamente una vez. No dio más detalles. No fue necesario. Conduje de vuelta a mi oficina en Market Street y me senté en mi escritorio durante una hora antes de hacer cualquier otra cosa. No porque estuviera celebrando. No estoy seguro de que lo que sentía fuera lo suficientemente cercano a la celebración como para usar esa palabra. Más bien porque necesitaba un momento para entender lo que acababa de suceder. Había entrado en una sala de tribunal esa mañana como un hombre a quien su exesposa y su abogado creían que iban a superar, un hombre que habían calculado que reaccionaría a la presión legal de la manera en que la gente asume que los fiscales reaccionan al caos personal, con cuidado. Según las reglas, de maneras que podrían anticiparse y contrarrestarse. No habían tenido en cuenta el hecho de que había pasado 20 años aprendiendo a ver más allá de las apariencias. No habían tenido en cuenta la posibilidad de que mientras Ellison construía un argumento sobre fallos en la revelación de pruebas, yo había estado construyendo algo completamente diferente. Pensé en la carta de Theodore. Merecer no es lo mismo que ganar. Se refería a Terence y a sus otros hijos, los que esperaban el patrimonio simplemente porque eran sus parientes. Pero la frase también se aplicaba aquí, de una manera diferente. Vivien había creído que merecía una parte del trabajo de toda la vida de mi abuelo porque una vez había sido mi esposa. Prescott había creído que merecía el dinero de otras personas porque era lo suficientemente encantador como para tomarlo. Lo que no habían entendido era que el mundo en el que yo trabajaba, el mundo de las pruebas y la documentación y la construcción lenta y cuidadosa de un caso, ese mundo tenía reglas que nunca se habían tomado en serio. Llamé a mi padre desde la oficina. Raymond Wyatt contestó al segundo timbrazo. Papá, dije, ya está hecho. Se quedó en silencio un momento. Tu abuelo siempre dijo que tú eras el que prestaba atención. Lo sé. ¿Estás bien, hijo? Miré por la ventana a Market Street, al tráfico de peatones y las paradas de autobús y la vieja ciudad que me había hecho y que luego había intentado hacer de mí algo más ordinario de lo que había logrado ser. Sí, dije, estoy bien. Déjenme contarles lo que sucedió en los meses siguientes porque las secuelas de algo como esto siempre son más complicadas que el momento mismo. Vivien se declaró en quiebra en agosto. Entre la pérdida de la transferencia que había hecho al fondo de Prescott y los honorarios legales de Ellison, y el apartamento que había alquilado anticipando un acuerdo que nunca llegó, se había excedido significativamente más allá de sus medios. No digo esto con satisfacción. Lo digo porque es la verdad y, en mi experiencia, la verdad siempre es más útil que la versión que hace que alguien se sienta mejor. Prescott Arlo fue acusado de 7 cargos en un tribunal federal. El juicio se programó para la primavera siguiente. 3 de sus víctimas anteriores aceptaron testificar. El agente de la DEA de Scottsdale, cuyo nombre era Vincent Cordero, dio una declaración que, según todos los testimonios, fue devastadora. No estuve involucrado en la acusación. Las reglas de conflicto de intereses lo impedían, obviamente, pero seguí el caso de la manera en que sigues algo que se cruza con tu propia historia sin ser del todo parte de ella. Mi tío Terence me envió un correo electrónico en junio. Decía, esencialmente, que creía que Theodore había sido manipulado en sus últimos años para cambiar un testamento que anteriormente incluía a Terence como beneficiario y que estaba consultando a un abogado para impugnar el patrimonio. Reenvié el correo electrónico a Daniel Rohr. Daniel respondió con 2 palabras, que lo intenté. Terence finalmente no impugnó el patrimonio. Sospecho que Daniel hizo una llamada telefónica. El dinero, $4.2 millones, menos los impuestos sobre el patrimonio y los honorarios legales, se estableció en algo más de 3 millones. Lo usé de maneras que Theodore habría aprobado. Compré la casa en Mayfair donde mi abuelo había vivido desde 1968. No tenía intención de vivir allí, pero no estaba listo para que alguien más la poseyera. La mesa de la cocina donde me enseñó a jugar al ajedrez todavía está allí. La cafetera todavía está en la encimera. Voy allí a veces los domingos por la mañana cuando la carga de trabajo lo permite, y me siento en esa mesa, bebo café y pienso en lo que significa construir algo en silencio durante 50 años y dejárselo a la única persona que hace la pregunta correcta. Creó un fondo de becas en la Universidad de Temple para estudiantes de Derecho de primera generación del norte de Filadelfia. Raymond Wyatt asistió al evento de anuncio. Llevaba un traje nuevo y su rostro hizo esa cosa que hace cuando está demasiado orgulloso para decir que está orgulloso.
El resto lo invertí con cuidado, sin drama, con un asesor financiero licenciado real a quien investigué con una intensidad que a mis colegas les pareció divertida y a mí completamente razonable. Sigo siendo fiscal federal del Distrito Este de Pensilvania. Sigo trabajando 60 horas a la semana en casos que me importan más que casi cualquier otra cosa que se me ocurra. El apartamento al que me mudé después de dejar Chestnut Hill es más pequeño que la casa, más silencioso y mío de una manera que la casa nunca se sintió del todo. Pensé durante mucho tiempo en el momento en que Vivien puso los ojos en blanco al verme en ese pasillo. No con ira, sino con genuina curiosidad sobre lo que significaba ese gesto, lo que había decidido sobre mí en ese momento, qué historia se había contado a sí misma sobre quién era yo y de lo que era capaz. Había decidido que yo era el mismo hombre con el que había estado casada durante 11 años, el cuidadoso, el metódico, el que perdería con elegancia, porque perder con elegancia era lo que hacían las personas cuidadosas y metódicas. No se equivocaba en que soy metódico. No se equivocaba en que soy cuidadoso. Simplemente pasó por alto la parte en la que cuidadoso y metódico, con suficiente tiempo y la provocación adecuada, pueden convertirse en algo completamente diferente. Mi abuelo acumuló $4 millones en 50 años y nadie lo supo. No lo estaba ocultando exactamente. Simplemente estaba haciendo su trabajo, prestando atención, tomando decisiones que se acumularían con el tiempo en algo más grande de lo que cualquiera que lo mirara desde fuera hubiera creído posible. Soy el nieto de mi abuelo. Eso es lo que pasa cuando te subestiman. Le cuesta mucho más a la persona que subestima que a ti. No sé dónde está Vivien ahora. Sinceramente, espero que le vaya mejor. Espero que haya encontrado la manera de superar lo que Prescott le hizo. Y no se equivoquen, lo que él le hizo fue real, independientemente de lo que ella también le hizo a nuestro matrimonio. Ser víctima y ser culpable no son mutuamente excluyentes. He argumentado a ambos lados de esa ecuación en un tribunal federal. Espero que esté en un lugar donde no necesite un acuerdo para sobrevivir. Espero que el próximo hombre en el que confíe se lo merezca. Espero muchas cosas para ella. Simplemente ya no son cosas de las que yo sea responsable. La última vez que fui a la casa de Mather, encontré algo que no había notado antes. Una nota metida en la contraportada del juego de ajedrez que Theodore y yo habíamos usado desde que yo tenía 8 años. No una nota nueva. Papel viejo, suave en los pliegues. Su letra descolorida, pero legible. Garrison, el final del juego no se trata del último movimiento. Se trata de los 15 movimientos que hiciste antes de que el otro jugador entendiera lo que estabas haciendo. La puse en mi cartera. La llevo a todas partes. No es el momento del tribunal. No es el dinero. Es el hecho de que Garrison nunca le dijo a nadie lo que estaba construyendo. Simplemente lo construyó en silencio mientras todos a su alrededor ya habían decidido cómo iba a terminar la historia. Y creo que esa es la verdadera lección aquí. Las personas que te subestiman en realidad te están haciendo un favor. Dejan de mirar. Se vuelven descuidadas. Y es exactamente entonces cuando haces tu mejor trabajo. Así que, si estás en una temporada ahora mismo en la que alguien te ha descartado, bien. Déjalos. Deja un comentario abajo y dime, ¿alguna vez alguien te ha subestimado y ha vivido para arrepentirse? Realmente quiero saberlo.